Hoy sí trajimos un medidor de campos electromagnéticos, trajimos el Spirit Box. Se dieron cuenta de que aquí las están como hundidas, como metidas. Sí es cierto, no están como estas. Yo escuché un niño, pero no sé si fue... ¿Verdad que se escuchó un niño? Sí, se escuchó. Miren, esta de aquí tiene un... Metamos la cámara. La vez pasada entramos a la isla, que mirábamos que era algo fuerte. Pero ahorita siento que es otro nivel. Este es el más peligroso, siento yo. Sí, Gustavo, yo aquí nunca había venido. Increíble. Estamos viendo que se activó el medidor. No será el carro. ¿Apagar el carro? No. Sí. Vieron al tipo que estaba ahí. Lo que tenga que decir. Ahí está la diferencia. Decir a Gustavo antes de irnos. Yo logré escuchar que dijo estoy bien. Con la voz de él. Sí, la voz de él. Hola amigos de Guatespantos. Lo prometido es deuda. Regresamos al cementerio general a hacer unas pruebas con el Spirit Box, ya que el video, el último que grabamos, pasó más de 1500 likes. En esta ocasión me acompaña Alejandra, mi novia, Gustavo, para los que no me conocen soy Gilberto. Estamos en un sector que nunca habíamos entrado. Es el sector a la entrada al cementerio del lado izquierdo, ¿verdad? Hasta el tope. Nunca habíamos venido a este sector. Queremos ver si encontramos la otra fosa común que estábamos buscando la vez pasada, que no pudimos. Hoy sí trajimos un medidor de campos electromagnéticos, trajimos el Spirit Box. Vamos a ver qué hay aquí, porque ese es el final del cementerio, ¿verdad? Sí, esta el área perimetral del cementerio, esta es la parte final. Si entramos, como bien decías, por el lado principal hacia el lado izquierdo, esta sería el tope del lado izquierdo del cementerio. Sí, pues aquí está el final. Aquí no habíamos estado. Aquí Más no. adelante estamos. Sí, más. Qué increíble. Aquí está si puedes, aquí está el final de. Wow. Qué grandísimo. Sí, pues sí, aquí no habíamos entrado, Gustavo. Sí, mira, si te das cuenta, aquí está la columna Sí, aquí de está. remate de la esquina del... Sí, pues del cementerio. Ajá, Y mira, la construcción es de adobe. adobe. El adobe es como barro. Sí, es barro, ajá. Qué grandísimo. Hoy no hay como buitres. La vez pasada sí. Vamos a ver allá. Creo que están enterrando a alguien, ¿no? No creo. Tal vez están arreglando, poniéndole flores. Si estuvieran enterrando a alguien, estuviera... Mira, más personas también. Tal vez están sacando un cuerpo, ¿no? Sí, Pero están esa sellando, práctica, ¿sabes? recuerda que es muy común aquí en el cementerio, que se hagan esas exhumaciones de aquellos cuerpos cuyos familiares no pudieron Pagar. continuar con el pago. También son exhumados de este lugar y son trasladados a la fosa común. Vamos a ver. ¿Qué sería mejor, que preguntáramos dónde está la segunda fosa o que la descubriéramos nosotros? Hagamos una cosa. Yo tengo entendido que la fosa está al finalizar esa calle donde veníamos. Yo creo que ahí hay tope, ¿no? Se ve como que hay Sí, tope, hay un ¿verdad? tope, pero no sé si se puede cruzar. Cruzar hacia la... Yo creo No. que se puede cruzar. O sea, que se puede cruzar. No, no se puede. No, ¿verdad? No alcanzo a ver.
Al final. Yo creo que es sí un tiene- Ah, espanto, sí. ¿Dónde va el perro, cabrón? Siempre la misma atmósfera, ¿verdad? Hola, perrito. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. No sé si hay... ¿Bien tiene cruce? Ah, sí, Ahí está la tiene flecha. cruz. Lo que no hemos visto ahorita son Topes. sopes o como muchos... Sopes o como muchas personas estaban diciendo en los comentarios, buitres. Ujú. Aquí hay otro peluche, ¿será que son niños los que hay aquí? Por la flecha. Pues es bastante grande, era bastante grande la persona. Sí. Ya se dieron cuenta de que aquí las están como hundidas, como metidas. Sí, es cierto, no están como estas. Yo escuché un niño, pero no sé si fue... Ujú. ¿Verá que se escuchó un Sí niño? se escuchó. Pero tal vez del otro lado está... Estas son de las hileras más antiguas del cementerio. Mira, estos nichos todavía tienen esa parte de adobe. Ah, sí, pues Mira estos. ladrillo con adobe. Esa curvatura de adobe es muy similar a lo que habíamos visto en el convento franciscano. Sí, pues. Entonces sí son construcciones bastante antiguas. Qué interesante cómo las protegen, ¿verdad? Para que no... Mira le ese de aquí roben. arriba. Qué grande. Qué grande, la verdad. No, yo nunca había entrado... No, palomas son. Yo este sector lo siento bastante tranquilo. Yo también. Yo también, pero ¿qué dice allá? Denis, gracias por el mejor... Por siempre. Gracias por ser ser el mejor hijo, hermano y amigo. Este sí es un callejón. Lo raro es que se lo hayan escrito a una sola persona, ¿verdad? Un Sí, mural solo- que se lo hayan hecho a solo una a sola Denis. persona. Miren esta de aquí, tienen un... Metamos la cámara. Está vacía. No miro nada. Yo creo que está vacío. ¿Dónde queda uno, verdad? Sí. Ahí una virgen. A pesar de que... Esta hilera sí ya es... Parece nueva. Pero a pesar de que está desolado, no da el mismo sentimiento, sensaciones de... Como la de abajo, ¿verdad? ¿Cómo se llama el sector de la vez pasada? La isla. La isla, tiene ese mosquito aquí. La isla. Vamos. Y hay mucha gente aquí que sí, o sea, nació principios del siglo XX. Sí, son personas que sí fallecieron ya Recién. mayores. No hay tantos de ahorita, ¿verdad? No. Yo he pensado mucho en eso. Tendrá que ver el lugar donde están enterrados, o sea, el área. Tendrá mucho que ver también incluso con la forma en que hayan muerto. Porque si hay sectores donde sí vimos que había, o sea, una energía muy pesada. fuerte. Y a veces son personas que fallecieron o por lo que vivimos ahorita hace unos años o por cuestiones de violencia. ¿Cómo puede determinar la causa de muerte Influir en la energía. en la energía que esté alrededor de estos lugares? Este está más angosto.
Sí, mira, y aquí hay personas que nacieron 1912, 1921, 1919. Tenemos a otro sector que nunca habíamos venido. Una cosa bien peculiar, ¿verdad? Que vimos esos mausoleos que son como algo nuevos. Son relativamente nuevos. Pero lo curioso de eso es el estado en el que están algunos de ellos. Esos posiblemente sí están abiertos por... Sí, pudieron haber sido profanados, ajá, por delincuencia. Aquí sí vamos a entrar a un sector. La vez pasada entramos a la isla, que mirábamos que era algo fuerte. Pero ahorita siento que es otro nivel. Este es el más peligroso, siento yo. Es el que da exactamente al barranco de la zona 3. Aquí sí la gente sí se puede meter fácil por el barranco. Pero no estoy seguro si es aquí. Yo creo que sí, aquí es. Sí, aquí va a ser más seguro que se encuentren tumbas profanadas. Exacto. Miren él con su perro. Sí, es que aquí está. Es que sería esa colonia El Gallito. Nunca había, yo creo que tampoco había venido. El Gallito. Sí, esto creo que sí es la parte del Gallito. Imagínate que estés viviendo en esas casas y lo primero que mires al levantarte sea todas estas hileras de nichos. Sí, verdad. Yo nunca había venido a este lado. Sí, hay gente mero. Pues es como algo tenso que se siente. Pero creo que hay más personas que como había en la vez Sí, anterior. no, y es que también el horario, ahorita estamos en la tarde. Pero qué montón de mosquitos, ¿eh? Buenas tardes. Guatespantos. Gracias. Gracias. Sí, Gustavo, yo aquí nunca había venido. Increíble. Nunca había venido yo a este sector. Me están comiendo los zancudos. Vamos. Me están comiendo los zancudos. Son mosquitos. Sí, son mosquitos. Allá se mira el volcán de agua hasta el fondo. Nos adelantamos más. Pero este es el mausoleo de la policía, creo. Yo creo que sí. No, el de la policía queda más para eso. Sí, pues. Es el de la policía. Que están ahí, que son... Ajá. Que están rotos. Voy a ir. Cualquier cosa les grito. Aquí ya hasta cuesta caminar un poco. Vamos a ver dónde está mejor. Aquí. Vamos a ver por dónde salgo aquí.
vacías. Hay pedazos de ataúd. Pues ya salí y no veo carret. ¿Dónde está la calle? Qué calor el que hace. Vea que había una escultura de un niño. Sí, este sector sí. Nunca lo había visitado. Dejen en los comentarios si ustedes ya habían visto ese sector. Familia Chanclis. Es que estamos viendo que se activó el medidor. ¿No será el carro? ¿Apagar el carro? No. Sí. Yo creo que la antena. ¿Será que tan potente puede ser? Ah, podría ser. ¿Apagar el carro? Solo miremos si es el carro. No, es la antena. Es la antena. Vamos. Este es otro sector donde he querido venir. Y solo una vez habíamos venido. Y es toda la parte de ahí abajo. Es toda esta parte. Pero sí, ya no está como antes. Antes habían más tumbas. Y yo creo que aquí como que rellenaron. Porque me acuerdo que aquí habían bastantes más tumbas. Sí, aquí ya no hay ni personas enterradas, creo yo. Ahí está el basurero. Vamos. Sí, estoy seguro de que aquí habían más tumbas. Todo esto lo llenaron de tierra. ¿Vieron al tipo que estaba ahí? Me iré, pero regresaré, dice. Lo prometido es deuda. Estamos en la fosa común que venimos la vez pasada. Hoy sí traemos el Spirit Box y medidores de campos electromagnéticos. Es increíble la cantidad de sopes o buitres. Ya que muchas personas comenzaron a decir, no son sopes, no le llamamos sopes a estos animales, a los buitres. Pero mira todos los que hay. Vamos a probar el Spirit Box. Vimos más ahorita. un poco de anomalías allá cuando veníamos, pero creemos nosotros que fue una antena. Estábamos casi seguros que fue una antena. Sí, No, es una antena de corriente energía eléctrica. Energía eléctrica. Pero aquí sí no afecta. Sí está oscilando un poco la aguja. ¿Puedes ver ahí? Está oscilando un poco, pero realmente no es. Cuando sí estábamos en el carro ya antes de bajarnos, sí estaba superando el 1. ¡Qué increíble!
¿Qué un balazo? Cantidad. Hace poco fuimos al cementerio de San Lázaro y sí se escucharon cosas, pero no como el Spirit Box se escucha en un cementerio. Normalmente que hemos traído el Spirit Box aquí se vuelve loco. Nunca lo hemos probado en una fosa XX. Lo vamos a hacer con todo el respeto. Aquí no hay tantos mosquitos como allá. Qué interesante. Gustavo, ¿algunas palabras que quieras decir antes? Sabemos que abajo de esta losa de cemento, abajo de este lugar, hay muchas personas que por alguna u otra razón vinieron a dar sus restos aquí, ya sea por falta de pago o porque no fueron identificados. Este es el momento en el cual nosotros, con todo el respeto, venimos con un aparato, mi compañero, mi compañera y yo, para poder darles la oportunidad a que digan algo que quizás por muchas razones no hayan podido decir. Pueden hacerlo hoy. Si son muchos los que quieren hablar, denle prioridad al que va a tener más energía para poder hacerlo. El que quiera hablar puede venir con nosotros y decir lo que tenga que decir. Ahí está la diferencia. Agua. Esto es lo que pasa en el cementerio general. Buena gente. Si ustedes entienden lo que dice, déjenlo en los comentarios. Típico del general, típico del general. Ordene. Ordene. 2 veces escuché ordene. Yo me río no es porque me da risa, lo siento porque yo sé que Es la expresión que tiene uno al experimentar algo como esto. Son tantas voces que a veces es difícil el poder captar lo que dice cada una de ellas. Pero a mí me llamó la atención mucho que 2 personas con 2 diferentes voces, lo vas a revisar ahí en el video, dijeron ordene 2 veces. lo vamos a revisar. Y esa es una expresión muy propia de policías, muy propia de miembros del ejército, Ordene. pero también muy propia de personas que estuvieron en guerrillas. Recuerden que Guatemala pues, pasó por épocas de guerra civil y todo, muy, muy interesante. Y hubieron muchas mujeres. Se escuchan mujeres. Voltea a ver la cámara cómo se nos quedan viendo. Otra vez. Por favor, que solo hable una persona a la vez. Queremos escuchar los nombres de las personas. Quiero probar una cosa. Siento que se me va a ir. No está tan profundo. ¿Quién está ahí abajo? No entiendo ni una sola palabra. ¿Tú? Te escuchan, Luis. Está con voz así como áspera. Digan, no. Ordene.
Podría ser. Vamos a buscar la otra fosa a ver si tiene el mismo resultado. Curioso, yo ya me lo esperaba. Yo ya me esperaba que se iba a volver loco el Spirit Box. Última vez que vamos a probar, pero que nos hable solo uno y que nos diga su nombre, por favor. Solo una persona y que nos diga su nombre. Aquí están enterrados y no sabemos quiénes son los que están aquí. Miguel. Ahí sí. Ajá. Aquí dijo algo, una mujer creo que fue. Ya no. Ya no. Hay otro lugar que se comporta el Spirit Box así. No. Vamos a buscar la otra fosa. Si ustedes escuchan algo, por favor, dejen en los comentarios. Fueron un montón de cosas. Yo lo voy a poner y lo que más o menos entienda lo voy a poner como con títulos, pero yo no entendí nada. ¿Solo vos escuchaste? Yo escuché claro 3 veces ordene. Y un Luis. Las mediciones sí no. No varían. Vamos a buscar la otra. Vas a ir a... Solo quería que me ayudaras en algo. Aquí en este lugar hay un familiar. Es un familiar de mío, pues, y de mi familia, obviamente. Que realmente yo he tenido, desde el momento en que él falleció, he tenido la duda si realmente él se siente descansando en paz y estando de acuerdo de estar en este sector, porque pues, lamentablemente cuando él falleció nos agarró a todos de sorpresa, ¿verdad? Entonces quisiera, pues con el respeto que siempre nos ha caracterizado, poder intentar ver si la voz de él pueda salir y decirnos si se encuentra tranquilo y descansando en paz. Si sus restos están en paz en este lugar. El problema es de que está la fosa común. ¿A cuánto? A unos 10 metros. Más o menos. Pero probemos. Si querés decirle el nombre y yo lo voy a censurar. Tío, sabes que nosotros siempre te recordamos, siempre te hemos querido, siempre has estado en nuestras mentes. Pero yo quisiera saber si te sentís a gusto en este lugar o querés irte a otro lugar. Ahí dijo algo, pero no sé si fue la voz de él. Sí, es parecida. ¿Me puedes decir, por favor, si te sentís bien en este lugar? No escuché. ¿Sabes quién está aquí? No. Pura vida, no sé. Vamos a revisar. Pregunta, ¿algo? Hemos ido a varios lugares, hasta Costa Rica, el cementerio de El Salvador, y el único lugar donde se pone el Spirit Box es solo aquí así. No sé por qué se vuelve tan loco. Ya nos vamos, tío. ¿Solo querés decirnos algo antes de que nos vayamos? Igual esto lo voy a revisar yo después.
¿Hay algo que le quiera decir a Gustavo antes de irnos? No hubo ni incremento de niveles ni nada. Vamos. Estamos discutiendo con Gustavo de que qué podrá influir. ¿Será que la altura no hay como antenas radiales a unos, no sé, no está tan lejos de los cementerios que hemos probado y el Spiritbox no se pone así? Sí, no, y la altura realmente no es tanta. Y de este sector, pues cuando vieron las tomas, no hay, digamos, algo como que esté cerca, que sea eléctrico. Yo, en lo particular, como te decía, pienso que las causas de las muertes, las circunstancias y todo lo que rodeó a cada una de las personas que fallecieron influye mucho. Y esos campos de energía son los que hacen que se acumulen y sean más fuertes. Porque si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros estuvimos del otro lado, se los comentaba, ese lugar se siente muy tranquilo, muy relajado. De hecho, había hecho el comentario, la energía se siente diferente cuando están lugares de personas que fallecieron grandes, o sea, que vivieron un largo tiempo de vida. Ajá. Pero cuando estamos en lugares así como estos, tan desolados, tan solitarios, pero principalmente estando en un lugar cercano, donde hay restos humanos de personas que no fueron identificadas, que no se sabe cómo murieron, que no se sabe si familiares vinieron a reclamarlos, que tienen tantas cosas que decir, tantas cosas que quisieran expresar, o hay algo que les quede como pendiente. Creo que es el momento donde aparatos como estos reaccionan de una manera inmediata prácticamente, y es que se empieza a dar todo esto. ¿Cómo pensás vos? ¿Qué pensás? Yo me quedo desconcertado porque la semana pasada lo llevamos al cementerio. Está adentro de la antigua Guatemala, una ciudad. Aquí no hay nada alrededor, aquí es un barranco, no hay nada. Puede ser lo que vos digas, lo que vos decís, de que puede estar tan desolado, las almas no están en paz. ¿Tú, Alejandra? Yo concuerdo con Gustavo, dependiendo cómo fue la muerte de esa persona, ¿verdad? Creo que eso influye bastante, y también el lugar está solo y se siente diferente también. ¿Escuchaste algo que dijo en tu familiar? ¿Entendiste algo? Sí, creo que realmente pues, se va a confirmar al momento de revisar el material, pero sí creo que dijo que estaba bien. Que estaba bien. Al principio se logró escuchar, yo logré escuchar que dijo estoy bien. Con la voz de él. Sí, la voz de él. Lo vamos a revisar. Vamos a ir a buscar la fosa, la otra fosa, pero si no la encontramos, aquí dejamos el video. Si el video pasa de 1500 likes, vamos a hacer lo mismo en el cementerio de la Verbena. Si ustedes escucharon algo que a nosotros se nos haya pasado, por favor déjenlo en los comentarios. Gustavo, gracias. Alejandra, gracias por acompañarnos. Estamos todos picados de los zancudos porque del otro lado nos comieron los zancudos. Gracias a ustedes por verlos. Si les gustó el video, por favor déjenlo un comentario, dejen su like y suscríbanse, es completamente gratis. Y nos vemos el próximo sábado con un video nuevo.